Bien. Eh, Jóvenes, ¿ya están viendo el tablero? Señor, Bueno, entonces inicio. Miren este ejercicio que les voy a plantear, muchachos. Voy a copiarlo aquí a mano alzada. Espero que el dibujo no me quede tan feo. La idea es que tenemos una fuente y esa fuente me alimenta una carga. Y esa carga la voy a dibujar como una cajita que está alimentada por la fuente. La fuente es una fuente de voltaje, llamémosla por ahora PS, como el voltaje de la fuente. Ah, perdón, muchachos, se me olvidaba. Aquí va una resistencia y aquí. Entonces, por ahora tenemos la fuente, una resistencia y después aquí una carga. La resistencia es de 0.08 ohm, 0.08 ohm, y la carga me dice estos valores. Entonces, empiezo, jóvenes. Hay una fuente que a través de una resistencia alimenta una carga y la carga me dice 88 kilowatts. ¿Ves? Me están dando la carga en kilowatts. Kilowatts. Entonces, según nuestros conceptos, ustedes dirán, me están dando la potencia activa, ¿cierto? La que se da en watts, o real, o promedia, o media, tal. Pero también me dice que la carga es de 0.707 en atraso. Recuerdan que eso, lo que me están diciendo es el factor de potencia. Entonces dice, me están dando la potencia activa y me están dando el factor de potencia de la carga. Esta es la carga, la cajita esta. Y me expresan la carga dándome en P y dándome en el factor de potencia. Recuerden que el factor de potencia es el coseno de un ángulo y por consiguiente el factor de potencia siempre va a estar entre 0 y 1. Esos son los valores máximos, o es 0 o es 1, o sea que siempre va a ser 0.8, 0.55, 0.40, cualquier valor decimal entre 0 y 1. Y recuerden que cada vez que se especifica el factor de potencia, se tiene que dar el apellido, porque si digo solo 0.707, se me crea la ambigüedad de qué tipo de circuito es. En este caso, para el ejercicio, nos está diciendo, tenga cuidado, tenga presente que esa carga tiene factor de potencia en atraso. Si la carga tiene factor de potencia en atraso, quiere decir que la I atrasa a B, o sea, quiere decir que esa carga es inductiva. O sea, que lo que hay dentro de la caja va a ser inductivo, o sea, resistencia con bobina. ¿Por qué? Porque el factor de potencia es en atraso. El cuento del ejercicio, muchachos, es que el ejercicio dice, se requiere para que trabaje bien, se requiere que la carga tenga un voltaje de más o menos 480 volts. Estos son volt eficaz o lo que ustedes bien saben, muchachos, volt RMS. Entonces, digamos que se requiere cumplir, que es algo muy importante en las cargas, se requiere cumplir que para que funcione bien la carga, a la carga hay que suministrarle 480 volts para que ella funcione bien y haga el trabajo o nos caliente o haga lo que tiene que hacer respecto a 88 kilowatts. O sea, para que ella entregue los 88 kilowatts y me caliente, me trabaje la caldera, el horno, todas esas cuestiones, le tenemos que aplicar 480 volts. Y la pregunta, pues podemos hacernos muchas preguntas, pero por ejemplo,
Una pregunta puede ser, ¿cuánta es la corriente que pide la carga? ¿Cuánta corriente va a pedir la carga? Otra pregunta que nos podemos hacer es, para que a la carga le lleguen los 480 volts y trabaje bien y funcione bien, porque recuerden que uno como usuario le debe pedir a la empresa de energía, a usted, entrégueme el voltaje que es, porque si no la nevera no me funciona, la lavadora no me funciona, entrégueme el voltaje que es. Pensémoslo de esa manera y la carga dice, mire, a mí entrégueme 480 volts para yo trabajar bien. Entonces, si a la carga hay que llevarle 480 volts, la otra pregunta que nos podríamos hacer es, ¿de cuánto ha de ser la fuente? O sea, ¿qué fuente le conecto? ¿De qué valor? ¿De 500? ¿De 600 volts? ¿De cuánto tendrá que ser la fuente para que a la carga le llegue lo que ella necesita? Bien. Y ya se van a dar de cuenta, vamos a aprovechar el ejemplo para preguntarnos otras cosas. Pero por ahora, joven, por ahora, vuelvo y repito aquí algo que ya hice, pero como es nuestro primer ejemplo, así ya lo yo he dicho, voy a volver a repetir. En la carga, ¿qué se conoce? Se conoce la P, ¿cierto? La activa, que dice que esa P vale 88 kilowatts. Y en la carga se conoce el factor de potencia, que es de 0.707 en atraso. Pero también en la carga se conoce el voltaje en la carga BL, llamémoslo así, y se conoce que la carga debe tener 480 volts. Entonces, en la carga conocemos P, conocemos el factor de potencia y conocemos el voltaje. Podríamos hallar la I de la carga, ¿cómo? Pues simplemente, y aquí es donde vienen ya todos los conceptos, ustedes recordarán que cuando uno separa una impedancia, una de las expresiones es que la potencia es B por un I por un cos. Recuerden que esta es la expresión si trabajamos en valores eficaces y si fueran máximos llevaría al un medio, pero es que ya estamos trabajando en valores eficaces o RMS. Entonces, por simple observación, si ustedes miran, uno diría, en la carga conoce la P, dice, sí, la P la conozco. ¿Conoce el voltaje? Sí, lo conozco. ¿Conoce el coste eta? Sí, conozco el factor de potencia. Ah, entonces de la carga yo puedo despejar la I. Y con eso, aplicando esa formulita, de ahí conocemos la corriente que pide la carga, o sea, la corriente que le va a pasar por la carga para que ella consuma, para que ella tenga los 88 kilowatts. Entonces, haciendo un simple despeje, encontramos que la I que pasa por la carga, o haciendo un despeje, sería igual a la potencia sobre B cos teta, lo cual en números me queda la potencia 88, ¿cierto? Pero digamos 88 por 10 a la 3, porque son kilowatts, entonces me quedan watts. Dividido en el voltaje, el voltaje que pide la carga, que necesita la carga es 480 por el cos teta, pero el cos teta es el factor de potencia, o sea, por 0.707. Y al hacer esa operación, o sea, esa operación sencilla, encontramos que la corriente que pide la carga o que pasa por la carga es de 259.3 amperes. Todo esto es eficaz, estamos trabajando con valores eficaces, pero acá hay ya la corriente que va pasando por la carga. 259.3, si esos cálculos me están quedando bien. No sé si hasta ahí hay alguna duda, si hasta ahí hay alguna pregunta. Repito, jóvenes, me abren el micrófono, me interrumpen y me preguntan. Bien, ahora el otro dato que quiero que pillen bien es que acabé de hallar la I, ¿cierto? La I que pasa por la carga. Pues obviamente esa I que va pasando por la carga, pues obviamente es la misma I que pasa por la fuente, ¿cierto? Porque realmente esto es un circuito serie. Lo que pasa por la impedancia o por la carga va pasando por la fuente. Entonces, vamos a calcular, ejemplo, vamos a calcular el voltaje de la fuente. Entonces, hay que calcular el voltaje de la fuente porque una de las otras preguntas era, si la carga usted le quiere 480, ¿de cuánto debe ser la fuente para que a la carga le lleguen los 480 volts? Entenderán, jóvenes,
que basta con hacer un LVK, ¿cierto? Si lográramos hallar el voltaje que se queda en esta resistencia de 0.08, y como conozco el voltaje de la carga, al hacer un LVK, con eso ya podría hallar el voltaje de la fuente. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener ahí? Que vamos a hacer un LVK, ¿sí o no, jóvenes? La idea es hacer un LVK, pero cada vez que ustedes hagan una ley de corrientes o ley de voltajes de Kirchhoff, no se les olvide que eso es fasorial. No me vayan a sumar solo las magnitudes. Hay que hallar los ángulos, como quien dice, tiene que conocer el voltaje en la resistencia de 0.08 con su ángulo. Y hay que conocer el voltaje de 480 volts con su ángulo. Hay que conocer los ángulos para así poder hacer la suma fasorial y hallar el voltaje de la fuente. Lo que indica que si ustedes se fijan, cuando nos dieron el circuito solo nos decía, hay un BS, precisamente no se conoce y el que queremos hallar. Hay una resistencia de 0.08. Hay una carga que es de 88 kilowatts a 0.707 en atraso y esa carga pide o esa carga requiere 480 volts. Como no nos dan ningún ángulo, cuando digo no nos dan ningún ángulo, me refiero a un ángulo de B o de I, o sea, a un ángulo del voltaje o de la corriente. Como no nos da ningún ángulo, tenemos la libertad de escoger a uno de referencia. Y cuando digo una referencia, lo más usual, lo más sencillo y lo más práctico es ponerle 0 grados, pero puede ser cualquier valor. Si me están entendiendo y si no, por favor, me preguntan. Yo voy a suponer, es más, lo voy a hacer, a ver, ¿en qué color? En este color verde. Voy a suponer que el ángulo del voltaje va a 0 grados. Mire a quién le puse 0 grados. Al voltaje de la carga, a los 480 volts. Entonces, miren lo interesante del ejercicio. Ya fijé, porque quise, fijé como referencia el voltaje de la carga. Y ya no se pueden fijar más ángulos. Ya todos los demás ángulos, o sea, todos los demás ángulos de corrientes, todos los demás ángulos de voltajes, quedan referidos o quedan referentes a ese 0 grados, que es el del voltaje de la carga. Si me van entendiendo, lo que quiero mostrarles es que cuando calculé la I, que me dio 259.3, solo hallo la magnitud, porque ustedes recuerden que cuando utilizo esta fórmula son puras magnitudes. Entonces solo me da la magnitud. Es decir, me falta hallar el ángulo de la corriente. ¿Qué pasa con el ángulo de la corriente? Ya no puedo ponerle 0, ya no lo puedo asumir porque ya le puse 0 o al voltaje. Es decir, el ángulo de la corriente sí me toca calcularlo, encontrarlo. Pero ¿cómo encontramos el ángulo de la corriente? ¿Cómo sabemos? Dice, pero un momentico, ¿usted conoce el voltaje? Y dice, sí, el voltaje lo conozco y precisamente ya lo conozco todo porque ya le puse el 0 grados a él. Ya le puse el 0 grados al voltaje. Ah, ¿y qué más conocen la carga? Conozco la potencia y conozco el factor de potencia. Si ustedes recuerdan, el factor de potencia por definición es el coseno de un ángulo. Y me dicen que vale 0.707. Eso indica que por simple despeje, al conocer el factor de potencia, yo puedo hallar el ángulo. Entonces, el ángulo θ, obviamente, jóvenes, es el coseno a la menos 1 de 0.707. Y se hará ese ejercicio y al sacar el coseno de 0.707, ¿alguno tiene una calculadora ahí, jóvenes? 45. Entonces, el θ nos da 45 grados. Bien, por ahora hallamos un ángulo, ¿no? Sí, bueno, está bien, sí, hizo el coseno a la menos 1, sí, halló θ. Pero si ustedes recuerdan, ¿quién es el θ? El que yo tanto he insistido cada vez que hablamos de potencia. Recuerden que este θ es el ángulo de la impedancia o
Teta es el desfase entre el voltaje y la corriente. Claro, es lo mismo porque espero que ustedes tengan conceptualmente muy claro que el ángulo de Z es el que me da el desfase entre B e I. Entonces entenderán que cuando uno halla teta, lo que está hallando es la separación, o sea, ya me están diciendo cuánto se separa el voltaje de la corriente o la corriente del voltaje porque me están dando el ángulo de separación, que es el ángulo de la impedancia. Y como en la carga asumimos que el voltaje iba a cero, entonces ya podemos hacer el diagramita fasorial, muchachos, el diagramita que ustedes tanto se tienen que apoyar y decir, el voltaje va a cero. Dice, sí, usted lo asumió a cero. Entonces, por aquí, a 0 grados va el voltaje. Aquí está el fasor voltaje en la carga. ¿Y cuánto se separa de la corriente? Dice, se separa 45 grados. La pregunta que les hago, ¿esos 45 grados los dibujo por encima del voltaje o por debajo del voltaje? ¿Me están entendiendo? Y es una cosa conceptual que tienen que tener muy claro. Porque yo sé que se separan, o sea, que la abertura, que la separación entre B e I son 45. Y sé que el voltaje va a cero. Pero ¿cómo? Se separan 45, esos 45 pueden ir por encima del voltaje o por debajo del voltaje. ¿Cómo creen que se determina eso, muchachos? ¿Cómo? ¿Gracias a qué o a qué es que uno ya no tiene duda y ya puede determinarlo? ¿Alguno sabe? Al apellido que colocamos, ¿El apellido de quién? o sea, el atraso que colocamos al principio. Exacto. El circuito nos dijo que la carga, que la cajita tenía un factor de potencia en atraso. Al decirnos eso, si quieren, jóvenes, imagínense que en esa caja lo que hay es resistencia con bobina, porque al decir en atraso, estamos hablando de un circuito inductivo. Lo otro que si quieren es decir, está en atraso, o sea, la I atrasa a B. ¿Y cuánto lo atrasa? Y después ellos se separan 45. O sea, la I está atrasando a B 45, lo cual quiere decir que la I, obligatoriamente la I tiene que ir acá, para abajo, para que entre B y I haya 45. Yo realmente voy a colocarle ahora un menos y ya se entenderán por qué sé que era un menos. Porque cuando aquí está el observador y hacen girar esto en sentido antihorario, primero pasa B y luego pasa I. Primero pasa B, o sea, la I va atrasada de B. Si hubiese dibujado la I para encima, la I adelantaría a B y estaría cambiando el circuito a un adelanto, o sea, a un circuito capacitivo y me quedaría mal. Entonces, muchachos, si me están entendiendo, con ese análisis lo que acabé de encontrar es que la I fasor, o sea, ya el fasor, no solo la magnitud, sino que ya el fasor I es una magnitud que nos dio 259.3, pero ya le conozco el ángulo porque ya sé a qué ángulo va la I. Dice, la I va a menos 45 grados, amper. Y a menos, no se les vaya a olvidar, a menos para que atrase. Si me equivoco y le pongo 45, la I me quedaría en adelanto y estaría cambiando un circuito inductivo por un circuito capacitivo. Espero que me estén entendiendo, jóvenes. Repito que si no me preguntan. Bueno, entonces gracias al factor de potencia, gracias a este señor factor de potencia fue que pude hallar el ángulo de la corriente. Según lo que les decía, yo pienso hacer un LBK. Entonces mi intención es hallar el voltaje en la resistencia. Este voltaje, espero que me estén mirando el circuito. La idea es hallar el voltaje en la resistencia. Ya tengo el voltaje en la carga. Entonces, si los conozco, los sumo y hallo el voltaje de la fuente. En otras palabras, el voltaje de la fuente es igual al voltaje en la resistencia para este circuito, ¿no? Más el voltaje en la carga, voy a indicarlo así. Este L no es de bobina, sino de load, de carga. Entonces, ¿qué voy encontrando? Voltaje en la fuente igual al voltaje en la resistencia. Pero no hay problema porque el voltaje en una resistencia es R por I. Entonces aplico R por I y me queda, ¿cuánto es la R? 0.08
Por la I, ¿cuánto es la I? La I es 2,59.3 a un ángulo de menos 45 grados. Hasta ahí ese sería el voltaje en la resistencia. A eso le sumo el voltaje en la carga, pero ese ya lo sabemos que es 480 a 0 grados. Jóvenes, ayúdenme con eso en su calculadora. ¿Cuánto daría esa operación? Y simplemente lo que estoy haciendo por ahora es a verle qué es esto. Esto sería el voltaje en la resistencia. A verle, le estoy sumando el BL, que es esto, el voltaje en la carga. Se hace esa operación y eso nos daría el voltaje de la fuente. Me dicen si alguien tiene ese dato, por favor. 20.7 a un ángulo de menos 45, profe. 20 o ese es solo el BR. ¿Me está Bueno, solo diciendo el solo BR. Sí, solo el BR. Bueno, listo, 20,7 a un ángulo de menos 45. Listo, no importa. Eso súmele 480 a 0 para que me dé el voltaje de la fuente total, que sería tanto. 494.9 494,9 a un ángulo. de menos 1.69. ¿1 punto qué? Disculpa. Menos 1.69. 69 grados volt. Entonces, jóvenes, diríamos, ya tengo la otra pregunta, lo que le interesaba, que era ya el voltaje de la fuente. Entonces, muchachos, es un ejemplo sencillito, un ejemplo, pero que ya nos va metiendo en el cuento de las potencias. Por ejemplo, acabamos de encontrar que para que a la carga le lleguen los 480 volts que ella necesita, tenemos que cuadrar la fuente, o sea, la fuente tiene que ser de 494, digamos 495 volts. Al ser la fuente de 495 volts, a la carga le llegaría lo que ella necesita. Todo ese circuito está pidiendo una corriente de 259,3 amperes. Y como es un circuito serie, pues esa corriente está pasando por la carga, por la fuente y por la resistencia. Bien, ahora, otro dato que me interesa y es interesante haber hecho es, jóvenes, ¿cómo puedo yo encontrar la potencia de la fuente? O sea, la fuente de voltaje, ¿cuánta potencia está entregando? Y obviamente ella está entregando porque es la única fuente del circuito. B Para por I. entregar, para saber la potencia de la fuente, tengo dos opciones y las vamos a hacer de las dos opciones. Una, parándome directamente en la fuente y hallarle la P a la fuente con la expresión que tenemos en una fuente que es B y cos. Recuerden que para hallar la potencia en una fuente es la misma expresión que la potencia en una impedancia. Entonces, B por I por un cos. Y la vamos a calcular. Y la otra es, se supone que la fuente es la que genera. Entonces, si yo calculo la potencia de la resistencia y ya tengo la potencia de la carga, esas dos potencias son consumidas. Entonces, con eso estoy hallando la potencia de la fuente, porque la potencia de la fuente debe ser la suma de las dos que consumen. Vamos a hacerlo de las dos maneras como un ejemplo y entonces nos queda, jóvenes. Primer caso, potencia en la fuente la voy a encontrar como un B por un I por un cos θ. Entonces, ¿cuál B, cuál I, cuál cos? El B es el B de la fuente. ¿Cuánto es, jóvenes? ¿Cuál voltaje de trabajo?
BS. 494.9. Entonces, 494.9 es el B. Por la I de la fuente. Bueno, la I de la fuente es la misma I de todas. Entonces, 259.3. Y por el cos de un ángulo. ¿Cuál ángulo? Como estoy parado en una fuente, sería el de fase entre B e I. Entonces, si quieren, hagan ángulo del voltaje menos ángulo de la corriente. El ángulo del voltaje es menos 1.69, menos el ángulo de la corriente, que es menos 45. Entonces, menos 45. Hago todo eso para que me entiendan, joven. Que realmente me queda menos 1.69 más 45. Si me van siguiendo y me van entendiendo, por favor, hágame en ese cálculo y con eso estoy hallando la potencia que debe entregar la fuente. Recuerden que es B por I cos, pero en ese caso B y I son solo magnitudes, o sea, la magnitud de B por la magnitud de I por el coseno de un ángulo. Por favor, trabajen en eso y denme en el valor de la, de la potencia en la fuente. 93,38 kilowatts. Entonces, 93,38 kilowatts. Esa es la potencia que entrega la fuente. De pronto, por deducción, jóvenes, ¿ustedes recuerdan cuánto era la potencia que consume la carga? ¿La carga cuánta potencia consume? 88. 88 kilowatts. 88. La carga consume 88, pero la fuente está entregando 93.38. ¿Dónde está el excedente? Ese excedente que me está sobrando, ¿quién los tiene? ¿Quién cree ustedes que lo tienen? La resistencia. La resistencia, ¿cierto? De todas formas, jóvenes, voy a calcularla. Entonces, la otra, sigo aquí, por favor, para aprovechar el tablero. La otra, haber dicho, mire, la potencia en la fuente la puedo encontrar si usted encuentra la potencia en la resistencia y a eso le suma la potencia en la carga. Entonces, ¿eso qué me está quedando? Potencia en la resistencia. ¿Cómo encuentro la potencia en una resistencia? Uy, en una resistencia tenemos varias formas. Pero si ustedes se percatan, de pronto la que más se me facilita es decir I cuadrado R. Porque conozco la I que pasa por la resistencia, la luego al cuadrado la multiplico por la resistencia. Más la potencia en la carga, que ese sí es un dato que conocemos. Entonces me va quedando que esto es I al cuadrado, 259.3 al cuadrado. Eso lo multiplico por la resistencia, que vale 0.08, y a eso le sumo 88 kilowatts. Y si todo está bien, jóvenes, eso vuelve y me da 93.38 kilowatts. Eso era como mostrarles que sería otra manera de encontrar la potencia de la fuente. Y quiero que se percaten de que este calculito de I cuadrado R, lo que estoy hallando acá es la potencia en la resistencia. Bien, pero sea una manera o sea la otra, llegamos a encontrar de cuánto va a ser la potencia que debe suministrar la, la fuente. Bien. Para aprovechar el ejercicio, muchachos, no sé si hasta aquí haya una duda y digamos que ahí acabaría el ejemplo, ¿no? Ahí acabaría el ejercicio porque ya hemos calculado corrientes, el voltaje de la fuente, la potencia de la fuente, ¿no? Bien. Quiero que se den de cuenta lo siguiente. Eh, por favor, hago énfasis en esto. Miren que estos 20.7 a menos 45, ese era el voltaje que se queda en la resistencia.
sea, ese era este VR, el voltaje que está quedando en la resistencia, ¿cierto? Y por eso la fuente tiene que tener un valor mayor, porque el voltaje de la fuente como que me tiene que alimentar a la resistencia y me tiene que alimentar a la carga. Bien. Jóvenes, permítanme, les hago esta modificación al circuito. Imagínense la parte B del ejercicio, la parte B es los mismos datos, todo lo mismo, o sea, que la fuente sea, que la carga sea de 480 bolas, 88 kilowatts. Lo único que lo voy a cambiar, muchachos, es qué pasa si el factor de potencia de la carga, solo el factor de potencia, lo demás sigue igual. ¿Qué pasa si el factor de potencia de la carga me dijera que no es 0.707 como era antes? Y imaginémoslo, voy a colocar un valor 0.95 en atraso. O sea, ejemplo, ¿qué pasa si la carga de alguna manera uno logra hacer que ya su factor de potencia no sea 0.707, sino que su factor de potencia sea de 0.95? Lo demás sigue igual, los watts son iguales, el voltaje igual, la resistencia igual, todo lo demás sigue igual en el ejemplo inicial. Entonces, ¿qué cambia? ¿Qué implica? ¿En qué me va a afectar que uno lograra que la carga no fuera de 0.707, sino que uno hiciera que la carga fuera de 0.95, por colocar un ejemplo? Ustedes me van siguiendo. Lo que cambia es que, ejemplo, la nueva I, que la voy a llamar I', por darle otro nombre. Recuerdan que la I, al conocer P, B y cos, la I era igual a P sobre B cos, simplemente de hacer un despeje, ¿sí o no? Entonces, como cambia el cos, la nueva I sería, la potencia es la misma, entonces la potencia sigue siendo de 88 por 10 a la 3. El voltaje de la carga no ha cambiado, entonces el voltaje de la carga sigue 480, pero ahora el cos teta sí cambió. Antes era 0.707, ahora dije que era 0.95. Por favor, si me realizan ese cálculo, resulta que la nueva I es igual. ¿Y cuánto me hace ese cálculo, jóvenes? 192.9. 192. 192 punto algo. Punto 9. 0.9 amperes. Esta es la nueva corriente que pasa por la carga, la nueva corriente que pasa por la carga al cambiar el factor de potencia. Este ejemplito es un primer ejemplo y por ahora es un ejemplo, llamémoslo como introductorio. Quiero que observen estas dos corrientes. Miren, muchachos, miren que la idea del ejemplo, y para eso lo traje, es que en el primer caso, cuando teníamos un factor de potencia de 0.707, la corriente que pasa por todo el circuito es de 259 amperes. Y con el solo hecho de cambiar el factor de potencia, al modificarlo de 0.707 a 0.95, la corriente ahora es de 192.9, digamos 193 amperes. O sea, se reduce bastante la corriente que pasa por el circuito. Al reducirse bastante la corriente, imagínense, joven, de pasar de 259 a bajar a 193, yo creo que ya comienzan a entenderme que las pérdidas, digo pérdidas, la potencia que se queda en la resistencia va a disminuir. Porque recuerdan que la potencia en la resistencia era I cuadrado R. La R sigue siendo la misma porque ya no cambió, pero la I sí bajó. Al disminuir la I,
ese I cuadrado R disminuye. Y entenderán que al disminuir el I cuadrado R, o sea, al disminuir la potencia en la resistencia, la potencia que tiene que entregar la fuente va a ser menor. Entonces, la fuente ya no tiene que entregar los 93.38 kilowatts, estos eran kilowatts, si no estoy mal, jóvenes, aquí corrijo. La fuente ya no tiene que entregar 93.38 kilowatts, sino menos. Y lo más importante, a la carga le siguen llegando los 88, o sea, la carga sigue perfecta, la carga no se altera, llamémoslo así, la carga no tiene ningún inconveniente. Ella sigue calentando, sigue haciendo la labor del horno, de la estufa, ella sigue gastando, consumiendo sus 88 kilowatts. Pero como la potencia que se queda en la resistencia disminuyó, la fuente tiene que entregar menos. Este ejemplo, por ahora, solo lo traigo para mostrarles, para que ustedes se den de cuenta la importancia del factor de potencia. La importancia de un factor de potencia. Ese factor de potencia hará que la I sea grande o la I sea pequeña. Y si la I es grande o la I pequeña, las potencias van a aumentar o van a disminuir. Por ejemplo, muchachos, como para irlo introduciendo, en el circuito original, imagínense, en el circuito original, imagínense que aquí paso al circuito y mire que tracé una raya, una línea de color como rojita. Yo quisiera que se imaginaran que lo que hay a la derecha de esa raya de esa línea que tracé es lo que llamamos la carga, el usuario. Y lo que hay a la izquierda es lo que vamos a llamar la empresa de energía. O sea, quien nos suministra la energía para que la carga trabaje. ¿Y qué es la empresa de energía? Una fuente práctica, ¿sí o no? Como el concepto de fuente práctica. Una fuente ideal en serie con una resistencia. Ustedes me van a comenzar a interpretar que esta resistencia de 0.08, jóvenes, esta que en un primer ejemplo la tomé como una resistencia ahí en un circuito, como todas las resistencias que uno maneja en un circuito. Podríamos pensar, jóvenes, que esa resistencia de 0.08 es la resistencia que me modela la línea de transmisión. Es decir, la empresa de energía dice, mire, yo tengo la fuente y tengo que llevarle energía a su fábrica, ¿cierto? Sí, a mi carga. Uy, yo tengo que tender una línea. O sea, tiene que haber una línea de transmisión o lo que llamamos jóvenes, una línea de distribución, o sea, unos cables. Hay que atender unos cables para poder yo alimentar su empresa, para poder yo alimentar su carga. Y como es un cable, como es un conductor, ese tiene resistencia. Y como tiene resistencia, por ese conductor, por esa resistencia, va a pasar una I al cuadrado. Y como va a pasar una I al cuadrado, por eso, muchachos, yo creo que utilicé un término hace un instante que ustedes de pronto no me lo entendieron. Por eso es que en esta resistencia va a haber una cosa que llamamos pérdidas. Porque ella pide un I cuadrado R, o sea, ella pide unos watts que no se aprovechan. Esa potencia se pierde, esa potencia se queda en la línea. Y es lo que llamaríamos potencia de pérdidas. ¿Y quién aporta? Dice, la fuente tiene que aportarme las pérdidas más lo que se va para la carga, que sería lo útil, llamémoslo así, porque se supone que la carga es la que me está haciendo un trabajo. Entonces, todo comienza a ir a pensar, jóvenes, en que de alguna manera hay que intentar disminuir las pérdidas, o sea, entre menos pérdidas mejor, como en todo en la vida, entre menos pérdidas mejor. Y por ahora, ¿cómo disminuyo las pérdidas? Dice, pues de lo que vi es disminuyendo la corriente, porque las pérdidas son I cuadrado R.
La R depende de la línea. Entonces, digamos, la línea ya está montada, construida, yo no voy a cambiar el cable, no van a cambiar la línea de transmisión, esa ya está montada, llamémoslo así. Entonces, ya la R se conoce, ya la R es una constante. Con lo que puedo jugar es con la I. Y la I, si es pequeña, pues las pérdidas van a ser pequeñas porque es I cuadrado R, pero si la I es grande, las pérdidas van a ser grandes. Hasta aquí, muchachos, hasta aquí. ¿Me entienden? Todo lo que les estoy intentando mostrar por ahora, mostrar. ¿Qué dudas hay? ¿Qué opiniones tienen? ¿Qué de pronto no me han entendido de un concepto ya muy de potencia que vamos a comenzar a manejar? Ya le estoy hablando de pérdida, ya le estoy hablando de línea de transmisión, le estoy hablando que la fuente, que la empresa de energía. O sea, ya nos estamos metiendo como a la práctica, como a la realidad. Y esto es importantísimo e interesantísimo, muchachos. No sé, jóvenes, si hasta ahí me han entendido. Si hay alguna duda, abran el micrófono. Bueno, voy a mirar el chat para ver qué opiniones tienen, jóvenes. Jóvenes, ¿me entendieron? ¿O es que estoy desconectado? Entonces, ¿está claro esto? No hay dudas. Entonces voy a ver, muchachos, si me están entendiendo. Voy a ver si he logrado explicarme y si ustedes me están prestando atención. ¿A qué llamaría yo? ¿A qué le puedo dar el nombre de un buen factor de potencia? A un factor de potencia que valiese cuánto, por ejemplo. ¿Sí me hago entender? ¿Y a qué le daría yo el nombre de un factor de potencia malo? Llamémoslo así, o un mal factor de potencia. Si es que me están entendiendo según los cálculos y lo que les acabé de mostrar. Pues un factor de potencia igual a 1, pues daría una potencia en la resistencia pues muy pequeña, prácticamente en miliwatts. Sí, perfecto. O sea, en otras palabras, muchachos, el mejor factor de potencia es 1. Es lo más grande. O sea, obviamente, como es el coseno, no podemos tener factor de potencia de 1.5, ni de 2, ni de 3. O sea, el más grandote es 1. Como el factor de potencia está en el denominador de la I, pues entre más grande sea el factor de potencia, la I va a ser menor. O sea, y el más grandote es 1. Entonces, digamos que lo ideal, lo mejor, es que fuese factor de potencia 1. Y factor de potencia 1, si ustedes recuerdan, quiere decir netamente resistivo. Como quien dice, lo mejor sería tener una carga con solo resistencia. Si la carga solo tiene resistencia, tendríamos factor de potencia 1, por consiguiente tendríamos el mejor factor de potencia y la corriente más bajita que podamos, la más bajita. En cambio, un factor de potencia cercano a 0, muy bajito, llamémoslo muy bajito, o sea, 1 sería grande, un factor de potencia grande,
Pero si uno tiene punto 1, punto 0,5, punto 15, o sea, muy cercano a cero, sería un factor de potencia malo, que es lo que nos llama, uy, tiene un muy bajo factor de potencia. Un bajo factor de potencia, como está en el denominador, implica una corriente alta y por consiguiente muchas pérdidas. Entonces comienza, muchacho, a manejarse el concepto de factor de potencia. ¿Qué implica el factor de potencia? ¿El factor de potencia es malo o es bueno? ¿Lo puedo subir? Porque como quien dice, si usted lo puede subir, buenísimo. Entre más lo suba, mejor. Y comienzan a darse de cuenta que, muchachos, en una carga, en una impedancia, porque las impedancias son cargas, son una cajita, en una impedancia, ¿de qué o de quién depende el factor de potencia? Recuerden que el factor de potencia es el coseno de teta, y teta es el ángulo de la impedancia. ¿Y de qué depende el ángulo de una impedancia? ¿O de quién depende el ángulo de una impedancia? ¿De la reactancia? ¿Solo? ¿Solo la reactancia? La resistencia también, o sea, de ambos. Exacto, jóvenes. Recuerden que Z, si es inductiva, es R más JX. Y si las quiero expresar en polar, esto es la raíz cuadrada de R al cuadrado más X al cuadrado. Y el ángulo, que es lo que estoy explicándolo e intentando ahorita tener claro, el ángulo es la tangente a la -1 de la parte reactiva sobre la parte real. O sea, muchachos, de esta relación, de cuánta X tiene y cuánta R tiene, de cuánta es la bobina y de cuánto es la resistencia, o sea, de la relación entre X y R, es que depende el ángulo. Y de ese ángulo va a depender obviamente el cos, o sea, el factor de potencia. Entonces, pregunto, jóvenes, y para que me entiendan aún mejor, recuerden que la impedancia es un complejo y la impedancia tiene una parte real, una parte imaginaria y obviamente la Z. Entonces, recuerden esto porque creo que si esto es R, esto es JX y esta es la impedancia y este es el ángulo teta, ¿no, joven? Lo que quiero que percaten es que miren que de la relación de este con este va a ser el ángulo. Entonces, jóvenes, con ese dibujito ya comienzan a entenderme. Miren, un ángulo grande, o sea, un teta grande, es porque tiene mucha que y poca que, no sé si me entienden, jóvenes. Si yo quiero que el teta, si el teta quiero que sea grande, ¿qué es lo que tiene que ser grande y qué es lo que tiene que ser pequeño? La reactancia tiene que ser grande. Perfecto. O sea, si tiene mucha reactancia comparada con la resistencia, el ángulo va a ser grande. Y si el ángulo es grande, el coseno es pequeñito. Y sería malo, llamémoslo así, sería malo. Caso contrario, si la resistencia es grande y la X es pequeñita, o sea, si tengo una X pequeñita comparada con la R, el ángulo va a ser pequeñito. Espero que me estén entendiendo lo que estoy diciendo en palabras, jóvenes. Si la X es pequeñita, o sea, si yo tengo poquita reactancia comparada con la resistencia, o sea, si la resistencia es grande, digámoslo así, y la X es pequeñita, el ángulo va a ser pequeñito.
Y al ser el ángulo pequeñito, el cos va a ser grande. Entonces voy a tener un buen factor de potencia, que coincide con lo que les decía. Ojalá fuese pura R y 0X. Claro, cuando tengan pura R y 0X es un netamente resistivo, el ángulo vale 0 y factor de potencia 1. En cambio, si tienen mucha X y poquita R o 0R, el ángulo va a ser 90 o cercano a 90. Y un ángulo 90 o cercano a 90, el factor de potencia es 0, 0.0, o sea, muy bajito, que sería un factor de potencia malo. Entonces, mire que jugando con la relación de X y R, en la relación de X y R, es como vamos a trabajar y como vamos a influenciar sobre el factor de potencia. Y es tanto, jóvenes, es tanto que en una impedancia o en una fuente, la potencia es B por un I por un cos. Pero miren que estamos intentando explicarle la importancia del cos. Prácticamente, jóvenes, el cos teta tiene el control de la potencia. Porque, me explico, jóvenes, ustedes pueden tener un voltaje grandísimo y pueden tener una corriente grandísima, pero si el cos teta es 0 o si el cos teta es 0.05, la potencia es pequeñísima. Entonces casi que uno podría decir que el cos teta es como que el que manda, como que el que tiene el control. Espero que me estén entendiendo, muchachos. Toda esta cantidad de conceptos que se desprenden de haber entendido bien todo lo que es P, todo lo que es el factor de potencia y eso. Jóvenes, ¿hay alguna duda hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Bien, muchachos. Es un ejemplo, por ahora un ejemplo que me interesó mostrarles para en verdad recalcarles, enfatizarles bastante en lo del factor de potencia y el ejemplo me permitió calcular watts, ¿no? Calcular los watts de la fuente, calcular los watts de la carga, que nos los dieron, calcular los watts de la resistencia, digamos, de la línea de transmisión o las pérdidas y, y eso es claro. Jóvenes, un calculito rápido para terminar el ejercicio. Con el nuevo factor de potencia, la corriente nos dio 192.9. Alguien ayúdeme en la calculadora. Entonces, la potencia en la resistencia, que es I cuadrado R, recuerden la potencia de I cuadrado R, para este caso me dio 192.9 al cuadrado, multiplicado por la resistencia, que recuerdo era 0.08. ¿Cuánta potencia se queda en la resistencia para este caso? 2,9 kilowatts. 2,9 kilowatts. Estos serían pérdidas, ¿no? Porque es la potencia que queda en una resistencia que no se aprovecha. 2,9 kilowatts. ¿Y cuánto? No sé si lo calculé específicamente. ¿Cuánto me había dado las pérdidas para cuando la corriente era grande? Ah, no lo hice. No hice I cuadrado R. Para el otro caso, jóvenes, yo no recuerdo. Ah, esta. ¿Cuánto da este cálculo aquí, muchachos? Estoy aquí ubicado. ¿Cuánto da esta? Esta de la I al cuadrado por R, pero cuando la I era la grande de 259.3, ¿esta potencia cuánto da? 5.4 kilowatts. 5.4 kilowatts. O sea, miren lo que estoy intentando mostrarles, ¿no, muchachos? Teníamos unas pérdidas de 5.400 watts y la bajamos a 2.900 watts. Disminuimos las pérdidas, y disminuimos la potencia que se queda en la resistencia. Que en ese caso, si no se aprovecha, muchachos,
sea, si es que ustedes no pueden que ir y cuelguen una ropa ya para que al menos se seque, o vayan y friten un huevo allá en la línea. Si esa calor, si eso nos aprovecha, son pérdidas. Y de una vez me sirve, jóvenes, para decirles, cada vez, cada vez que ustedes vean, les muestren, les dibujen, cada vez que ustedes conecten, cada vez que ustedes por diseño metan una resistencia, no se les olvide pensar en el I cuadrado héroe. Porque si por esa resistencia pasa una I, esa resistencia se va a calentar. Esa resistencia va a tener pérdidas. Y si la resistencia no era para una estufa, no era para un horno, o sea, si ese calor no lo aprovecho, eso van a ser pérdidas. Ahora, si esa resistencia la monté para formar una estufa, pues obviamente no pérdida, la estoy aprovechando y estoy cocinando. Pero cada vez que ustedes metan una resistencia, cada vez que ustedes dibujen una resistencia, no se les vaya a olvidar el I cuadrado R. Bueno, jóvenes, yo supongo que este ejercicio por ahora dejémoslo ahí. Queda obviamente profundizar más cosas de potencia, pero para lo que al día de hoy conocemos, que era el factor de potencia, los watts, que prácticamente, pudimos haber calculado la aparente, ¿no? No lo hice, pues, en otro ejemplo, pero más o menos esto era lo que hasta ahora conocemos. El tema que sigue, en el que yo le digo que está en un video que lo subí hoy, sí ya complementa muchísimo todo lo de potencia, o sea, vemos las nuevas definiciones de potencia, vemos otros conceptos que ya ahí sí nos dan todas las herramientas para esto de potencia. Bien, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda de esta parte, jóvenes? Bien. Mm, La idea entonces, muchachos, es que no hay dudas, que no hay ninguna aclaración en los conceptos hasta ahora. Y esto del factor de potencia lo retomamos en una próxima o en un momentico luego más adelante, porque ya se pueden dar de cuenta, muchachos, que hay un concepto, además es el concepto con el que acabamos el tema de potencia. Hay un concepto que se llama corrección o mejoramiento del factor de potencia. O sea que ya con lo que no, ya con lo que le acabé de decir, ustedes ya saben cómo se hace eso. La idea es intentar mejorarlo o lo que algunos términos usan, corregirlo. O sea, estaba muy bajito, estaba muy malo, oye, corríjalo, súbalo. Ya llegaremos dentro de muy poquito a explicar el concepto de corrección del factor de potencia, muchachos. Bien, jóvenes, hay unos minutos, hay como una media hora. No sé si tengan algún ejercicio, algo que quiera que les explique o van a primero a trabajar y luego si me traen las dudas, van a mirarlos y me van a decir que no entienden, que entienden. O vamos a trabajar otro ejemplo más, puede ser un ejercicio del taller. ¿Trabajamos en el ejercicio del taller o dejamos ahí por hoy o qué quieren hacer ustedes? Sí, creo que podría hacer un ejercicio del taller. Bueno, a ver, jóvenes, voy a buscar ese taller donde lo tengo para
para hacer uno de los ejercicios. O no sé si alguno de ustedes tenga por ahí a la mano el taller y me comparta la pantalla y escogemos uno ahí rápido que si alguien tiene acceso al taller en este instante. Profe, pues si quiere yo puedo compartir la pantalla. Sí, entonces dejo de compartir para que el compañero nos comparta y de ahí sacamos un ejercicio. Bien. A ver. Está el primero. Hay otro poquito, a ver el segundo. Podemos trabajar cualquiera. La idea es que ustedes entiendan cómo se trabaja eso. Trabajemos este segundo. Déjenmelo ahí en el segundo, ahí como por trabajar un ejercicio para que ustedes vayan cogiendo ritmo, para que ustedes vayan trabajando. Entonces, espérenme un segundito, lo capturo para llevarlo al tablero, jóvenes. Segundito, jóvenes, un momentito. Ya puedes dejar de compartir. Listo. Muchachos, ¿están viendo el ejercicio? No, profe. Ah, no, disculpa, que no he compartido, ¿cierto? Estaba compartiendo a los compañeros, yo no. Ya. Me avisa cuando ya vean el tablero. Profe. Ya, profe. Bien, entonces jóvenes, vamos a trabajar este ejemplo, aprovechemos esta media horita para trabajarlo y que ustedes me vayan entendiendo y vayan mirando esto. Nos dan un circuito con resistencias, bobinas, capacitores, dos fuentes de voltaje. En inglés nos dice que dada la ley de la figura, determine cuáles elementos están suministrando potencia y cuáles están absorbiendo potencia. Y que cuánta potencia está siendo consumida o suministrada y consumida. Entonces, casi que nos dicen, calcúleme los watts de todos y dígame quién consume, quién genera y todo eso. Creo que lo que les comentaba en alguna ocasión, jóvenes, como me piden los watts, como piden la potencia, obviamente la resistencia de 2 consume, esta otra resistencia de 2 consume. Las fuentes tienen potencia, pero en la fuente es donde hay la duda de si consumen o generan. En la fuente es donde vendría
la duda, repito, de qué fuentes son las que están, cuál genera, cuál consume, si las dos generan. Lo que no puede pasar es que las dos, lo que no nos puede pasar es que las dos consuman, porque si las dos consumen no habría quien entregara potencia en el circuito. Es más, de una vez ya que traje esto, mire que me están diciendo que dizque la de 6 volt absorbe, o sea, consume, y que la de 12 suministra. Bueno, vamos a ver si eso es cierto o vamos a ver eso cómo es. Entonces, muchachos, para calcular potencias, obviamente, habrá que calcular voltajes y o corriente. O sea, como dicen, nos toca primero hacerlo de circuitos 1, que era calcular voltajes y corrientes, y con esos datos es que ahora sí llegamos a circuitos 2, que es el tema de potencia. De una manera rápida, y por favor me ayudan con sus calculadoras para trabajar el ejercicio, llamémoslo completamente. La idea es que voy a hacerlo por mallas, y entonces entenderán que aquí fijo, digo que por acá va una y una así, y que por acá va una y dos así. Dos corrientes de malla, ¿cierto? Típicas, convencionales y es. Al plantear las ecuaciones, me queda menos 6A0, que sería el voltaje, más 2 y 1, y más menos J2, que es la reactancia por I1 menos I2. Todo esto igual a 0. Me van siguiendo y me van corrigiendo y me llego a equivocar. Lo cual me dice que puedo factorizar I1 factor de parte real 2, y aquí me quedaría menos J2. Y aquí me queda un menos menos, entonces creo que me queda un más J2 y 2. Y esto igual a 6A0. Y esta sería una ecuación. Por favor, me van revisando si estoy planteando mal. Luego, por ejemplo, digo 2 más J1 por I2 más 12A0. Y luego seguiría más menos J2 por I2 menos I1. Y todo esto igual a 0. Acomodando la expresión de I1 tengo J2 I1 positivo. De I2 me queda I2 factor de parte real, solo tengo el 2. Parte imaginaria tengo un J1 y tengo un menos J2, entonces me quedaría menos J1. Y todo esto igual a menos 12A0. Y esta es la segunda ecuación. Dos mallitas. Por favor, alguno me abre el micrófono y me quedaron bien. ¿Están bien esas dos ecuaciones? ¿Saben de dónde las saqué? O por favor revisen y me avisan si estamos bien esas dos ecuaciones. Sí, profe, están correctas. Entonces, por favor, si me ayudan, resuelvan, me dejan dos ecuaciones, dos incógnitas, y es claro que al resolverlas, lo que vamos a hallar es que la corriente I1 va a valer tanto, no sé cuánto debe al resolver eso, y que la corriente I2 vale tanto, al resolver dos ecuaciones, dos incógnitas. Profe, y 1 a 2.55 2.55, a un ángulo de 101.3 101.3 grados, amper, y 2 da 3,16 3,16, a un ángulo de menos 161.6. amper.
Esto es lo que nos dio solucionar dos ecuaciones, dos incógnitas y hallar I1 y hallar I2. Y con eso ya podemos trabajar, ¿no, jóvenes? Entonces, por ejemplo, el cálculo de la potencia en la primera resistencia de 2 en la de la izquierda. Entonces, la potencia en la de 2 ohms, repito, la de la izquierda. Pues como es la potencia en una resistencia, pues obviamente sería I cuadrado R, pero ¿cuál? Como es la primera, pues sería I1 al cuadrado por la resistencia. Entonces, ese cálculo, muchachos, nos da que la potencia de la de 2 ohms de la izquierda es igual a I1 al cuadrado y la I1, según veo, nos dio 2.55 al cuadrado por la resistencia que vale 2. Entonces obtenemos que la potencia en la de 2 ohms nos da lo que nos dé este cálculo, jóvenes, ¿cuánto será? Eh, 13,005 o 13. 13,005, así, algo así me dijo. ¿What? Bien. Señora, sí. Bueno, entonces, ¿dónde vamos? Que calculé la potencia en la resistencia de 2 del lado de la izquierda. Ahora, la otra que también es de 2, pero digamos la de la derecha, sería un I cuadrado, pero en este caso la que va por esa resistencia es la I2, entonces I2 al cuadrado por la resistencia, y entonces nos queda que esa potencia en la de 2 sería I2, que vale 3.16 al cuadrado, multiplicado por 2, y entonces, jóvenes, eso nos da que la nueva potencia de la otra resistencia de 2 es 19.9. 19.9 watts. 19.97. Bien, gracias. Bueno, hemos calculado las potencias, los watts de las resistencias, que obviamente son consumidos. Obviamente son consumidos porque las resistencias consumen. Y la bobina y el capacitor no tienen watts, o sea, ahí no hay que calcular nada. Y lo que sigue es las potencias en la fuente. Ah, bueno, jóvenes, aquí están las respuestas. O sea que, mire que me dice que una da 13, efectivamente, que la otra da 20, entonces estamos bien. Entonces, por ahora vamos bien. Lo otro que quiero que se percaten. Sí, si hago un análisis muy ligero, muy rápido, quiero creo que fue lo que nos demoramos o bueno, lo que intentaba explicarles en la clase anterior. Mire que si yo simplemente miro el voltaje y la I, pues para esta I, esta fuente generaría. Espero que me estén entendiendo por qué digo que genera, porque esa I iría de menos a más. Y la I2, mire que la I2 va de más a menos, entonces diría que esta fuente consume. ¿Me siguen, jóvenes? Si lo hago solo con mirar, que si la I va de más a menos o menos a más. Pero lo que yo quiero que me entiendan, y era algo que les creo con ustedes, muchachos, en el curso de ustedes, no sé, espero que haya sido con ustedes. Lo otro que me quiero que me entiendan es, pero es que esta I1 usted la puso. Nadie le dijo que iba así, usted la supuso. Lo mismo esta I2. Esta I2 era una corriente de malla que usted la puso, la voy a calcular así. ¿Cómo sabemos si en verdad van así o no van así? Porque de eso depende si me queda bien o no el decir que genera y si me queda bien o no el decir que consume. Eso me lo están entendiendo, ¿no, jóvenes? Entonces, una posibilidad, una forma es decir, primero mire si esa, como en continua, primero mire si esa ahí en verdad va así o la tiene que cambiar el sentido. ¿Y recuerdan cómo era que le explicaba eso? Pues mirando la separación entre B e I. Por ejemplo, jóvenes, el voltaje vale 6 a 0.
Entonces se supone, estoy hablando de la fuente de la izquierda. La fuente de la izquierda, aquí está 6-0, que es el voltaje de la fuente. Y la I1 que calculé, la I1 me dio a 101.3. Eso indica que 101.3 es algo que va como por acá. No sé. Este ángulo es 101.3 grados. Espero que me estén entendiendo. Y esta es la I1. Si yo dejo eso así, pues la separación entre B y I es más de 90. Mire que sería 101.3. Lo cual me quiere decir es, oye, es que lo que usted supuso le quedó mal. Realmente la que va por eso, bájense, es la negativa de esta, que es esto así. Espero que me sirva el dibujo, joven. Espero que en sus portátiles, computadores, donde esté, se me vea bien el dibujo. Y entonces resulta que usted lo que necesita es menos la I1, ¿me están entendiendo? Porque menos I1 sí me da un ángulo que sería este. Jóvenes, alguna calculadora rápida, ¿cuánto sería este ángulo negativo bajando? ¿Menos cuánto? ¿180 menos 101.7? 180, 78.7. 78.7 grados. Entonces, lo que les estoy intentando decir es que la corriente I1, que yo la trabajé así, realmente va en sentido contrario, o sea, realmente la I1 va así. ¿De qué valor está de color rojo? La de color rojo es de 2.55, pero a menos 78.7. Espero que me estén entendiendo. Entonces, esta sí es la verdadera, porque ahí sí el teta, el ángulo es entre 0 y 90. Como me están entendiendo, que espero que sí, si no me preguntan, ahora sí me doy de cuenta que la corriente correcta, la verdadera, va de más a menos. Entonces, la potencia en la de 6-0 es igual a un B por un I por un cos, y yo ya sé por análisis que consume. ¿Por qué supe que era? Porque la verdadera va de más a menos. Al hacer el cálculo me queda que la potencia en la de 6 es igual a B. ¿Cuál es el B? Pues el B es la fuente que vale 6 por I. ¿Cuál es la I? La I que pasa por la fuente, que es de 2.55. Y por el cos, ¿de qué ángulo? De menos 7, de menos 78. Si quieres pongan el menos 78, no importa. De menos 78.7 grados. De todas formas, el coseno de teta igual al coseno de menos teta. Entonces, vayan a metiéndome esa operación, jóvenes, por favor. Y eso me da que la potencia en la resistencia, ¿cuánto es? En la fuente, perdón, en la fuente de 6-0. Un segundito, jóvenes, que se me volvió a cerrar la pantalla, ¿el qué? El tablero. Voy a ver, disculpas, y lo logro recuperar y para acabar el ejercicio, no sé qué me pasa de eso. Jóvenes, en este instante, ¿qué ven ustedes? ¿Qué están viendo? Nada, profe. Nada, nada están viendo en la pantalla del Meet. Pues, estamos viendo lo del Meet, sí, a los iconos de los compañeros. Bueno, sí, parece que se me cerró esto, muchachos, no sé por qué a veces me está fallando. Pero bueno, logremos que volvamos a la normalidad. Ahí volví a compartir, jóvenes, y obviamente creo que les estoy volviendo a mostrar el tablero. ¿Ya están viendo el tablero, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, jóvenes.
Vamos a ver si funciona. Esto era 78,7. Qué pena, ¿alguien ya me hizo ese cálculo? La potencia en A de 6 es de 2.61, profe. 2,61. Nos dio bastante diferente a la respuesta del ejercicio. A mí me da 2.99, ¿No? profe. Sí, igual ahí me da 3 watts. Ah, bueno, sí, al menos el ejercicio dice, digamos que 99, me dijo el último compañero, creo que me habló. Bueno, debe ser cuestión de decimales, 2,99 watts. Y jóvenes consumidos, ¿no? Espero que me estén entendiendo esto de los consumidos, que es como la clave del ejercicio. Mire que esa potencia consume, esa fuente, qué pena, esa fuente consume. Y entonces, si estamos bien, la otra fuente por obligación nos tiene que generar y el valor tiene que ser la suma de todos, porque las dos resistencias consumían. Y si esta fuente consumía, todas esas tres están consumiendo tanto que podríamos hacer la suma. Y entonces obligatoriamente la otra fuente, la de 12 a 0, la otra debe de generar. Si hacemos el mismo análisis, jóvenes, si hacemos el mismo análisis, quiero que se percaten que habíamos asumido que la I bajaba, pero esa I2 nos dio a menos 161,6. Si ustedes se fijan, la fuente va a 0. Si la fuente va a 0 y la I a menos 161, pues la separación es de 161, o sea, se separa un ángulo mayor de 90, como les he intentado explicar. Lo cual quiere decir que también esa fuente, esa corriente, la real va subiendo. Entonces, la potencia real, perdón, la corriente ya no baja, sino que sube. ¿Y de qué valor? La magnitud es la misma, 3,16. Pero el ángulo, ¿alguien me puede decir a qué ángulo? Si yo estoy analizando que ya no baja, sino que sube, ¿a qué ángulo iría la que sube? 18.4, profe. 18,4, que sería sumarle o restarle, en este caso le sumaron 180 grados, 18,4. Y si la correcta es la que sube, esta fuente genera, y entonces dice, uy, sí, qué bien, eso me tenía que generar, esa potencia generada, eso me tenía que dar tal como lo habíamos trabajado. Parece que me va a volver a cerrar esto. Entonces, la potencia generada. Jóvenes, ¿me están escuchando? Sí, profe, pero la pantalla está... Jóvenes. Pero Sí, pero la pantalla volvió a ir. Sí, jóvenes, qué pena, ¿sabes? Se me cerró aquí todo. Bueno, no sé, ¿están viendo algo, jóvenes? Qué pena, oriéntenme a ver si ustedes al menos acabar la clase. ¿Están viendo algo, jóvenes? Sí, ahí yo el tablero. Sí, profe. Bueno, qué bien. Bueno, al menos parece que no perdí esto. Jóvenes, ya voy terminando, afortunadamente, porque aquí esto comienza. Bueno, jóvenes, entonces la corriente en la fuente de 12, la fuente que está a la derecha del circuito, realmente no baja, sino que sube, y por eso es que decimos que genera, porque iría de menos a más. Entonces voy a hacer el cálculo de esa potencia y encuentro por aquí que la potencia en la de 12 a 0 es un B por un I por un cos. Bueno, B por un I por un cos. El B, el voltaje de la fuente, que vale 12, por la I de la fuente, que es la I2, que vale 3,16. Y por el coseno de un ángulo. ¿Cuál ángulo? La separación.
Pero en este caso voy a coger la que es correcta, entonces coseno de 18.4. Si me colaboran, esa potencia, ¿cuánto da? Ese cálculo de 12 por 3 ahí por el coseno de 18.4. 35.98. 35.98 watts. Y por análisis de la convención de signos, esos son generados. ¿Por qué? ¿Cómo supe? Porque encontré la corriente positiva, llamémoslo así, encontré la corriente correcta y esa corriente iba de menos a más, entonces me pillé que eran generados. Y jóvenes, una suma rápida, todo lo que se genera es igual a lo que consumen. O sea, la suma de todos los que consumen es igual a la suma de los que generan. En este caso solo genera una fuente, ¿no? Y todo lo demás es consumido. ¿Sí está cuadrando? Sí, señor. Bien. Bien. Muchachos, por Sí, último, si el tiempo me lo permite, y aquí el software y eso no me hace otra jugada. ¿Qué pasa? Creo que les explicaba yo en la clase pasada, o alguno de ustedes me hacía caer en cuenta. ¿Qué pasa, muchachos, si calculamos las potencias y no miramos eso de que si era la positiva para cambiarle y después si mirar si nos trabajamos con los valores que nos dé? ¿Me explico? Voy a calcular la potencia en la de 6 a 0 como nos dio inicialmente, o sea, sin hacer el análisis de cambiar la corriente y eso. Nosotros sabemos que es un B por un I por un cos. ¿Cuánto era el B? Bueno, el B es 6. Espero que me vayan siguiendo. 6 por la I. Era la I1. Y la I1 es 2.55. Y por el cos de la separación entre ellas. O sea, repito, para no hacer análisis. La fuente iba a 0 y la I1 iba a 101.3, pues por el coseno de 101.3. Jóvenes, si ustedes me ayudan, ¿cuánto da esa operación si la hiciéramos así? Menos 2.99, ¿no? Eso, menos 2.99 watts. Si la hiciéramos así solita, ustedes mirarían este menos, dice, y resulta que a uno cuando le da menos genera. Pero que lo tengan claro, que cuando es negativo genera y cuando es positivo consume. Si la hiciéramos así solita, diríamos que estos 2.99 son generados porque me dio negativo. Y nos quedaría mal porque la respuesta correcta es que consume. ¿Me están entendiendo, muchachos? Entonces, una forma, como les digo, aunque cuando ustedes trabajen bastantes ejercicios y hagan diferentes maneras, se van a dar de cuenta. Pero ¿cómo? Como el método que estamos usando es el de signos, o sea, como quien dice, yo le dejo a la calculadora. Si la calculadora me da positivo, yo digo que consume, y si la calculadora me da negativo, yo que genere. Cuando le dejamos esa responsabilidad al signo, no como lo acabé de hacer, que fue mirando si en verdad la I subía o si en verdad la I bajaba, para así mirar si iba de más a menos, de menos a más, no haciéndolo por el lado, sino mirando el signo. No se les olvide que cuando lo trabajan con signo, o sea, cuando hacen teniendo en cuenta el signo, no se les olvide que son 3 signos. El signo de B, el signo de I y el signo por donde entra la I. Aquí en este caso, pues los signos de B y I siempre son positivos porque, repito, la calculadora no nos bota magnitudes negativas. Entonces, digamos que ahí no. Pero si ustedes se fijan, la I1 que yo estoy trabajando, esa entraba por el menos. O sea, toda esta expresión me faltaba un menos. No sé si me entiendan, jóvenes. Me faltaba un menos porque por ahí por donde va entrando la I. Y ese menos, con el menos que me da el coseno, esto se me convierte en un más. Esto se me convierte en un más y entonces consume. Jóvenes, ¿me entienden? Sí, señor. No sé si a Señor. rayar eso, Señor. si a rayar eso no me entendieron. Rayé mucho que no me hice entender. Profe, ¿le escucho? otra forma podría ser igualmente asumiendo, o sea, nosotros asumimos una dirección de 1 y 2 y dijimos que, pues, dado esa dirección que asumimos, una generaba y la otra consumía
pues al principio, ¿no? Todavía no habíamos hecho cálculos. Pero entonces digamos que yo conservando eso y hago la operación normal utilizando el coseno del ángulo tal cual como de ahí, pues si da negativo se supone que contradice lo que estamos diciendo, o sea, lo que asumimos al principio, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera, si hubiéramos conservado el ángulo que estaba ahí, o sea, la fuente de 6 voltios, hubiera dado negativo, pero como nosotros dijimos que generaba, entonces básicamente lo que me está diciendo la fórmula es que estamos asumiendo algo que es pues equivocado, entonces sería que ya no lo genera, sino que lo consume. Y lo mismo sucede con la otra. O sea, como Puede nosotros ser, sí. consumía y la fórmula me lo arroja negativo, entonces yo digo que en realidad genera. ¿No estaría bien así? Sí, 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 no, no le digo que no, porque puede ser otra manera de interpretarlo, ¿no? O sea, yo asumo y si me da positivo, acepto lo que hice y me da negativo, cambio lo que hice, digamos, cambio el concepto. Y jóvenes, es decir, no lo había mirado de esa manera, pero puede ser, si eso no funciona en todos, pues simplemente vale lo que nos dice el compañero, ¿no? Yo digo en un principio que genera porque va de más a menos o de menos a más, digo algo. Y si me da positivo es que está bien y si me da negativo, eso así lo interpreto, ¿cierto, joven? Lo que me quiere decir. Sí, señor. Bueno, pues haga varios ejercicios y si le cumple, bienvenido. O sea, repito que la idea es matar las pulgas como más podamos y más entender. Para finalizar, hagamos el otro, el de la potencia en la de 12 a 0, por el método de los signos que yo llamo. O sea, B por I y fijándonos por qué signo entra esa corriente. Para este caso, voy a hacerlo de entrada, jóvenes. Para este caso, la corriente I2, que es la que estoy trabajando, entra por el más. Entonces voy a colocar aquí, como porque ustedes me sepan, un más, pero este más es porque la corriente va entrando por el más. El B era 12, que es de la fuente de 12. Por la I era I2, que es 3.16. Y por el coseno del ángulo, pero del ángulo ya total. O sea, si la fuente va a 12 y la I2 que yo trabajo va a menos 116.6, pues si quiere, ¿qué pasa si le pongo, pues el ángulo es menos 161.6? Jóvenes, ¿cuánto da esta operación? Bueno, ¿cuánto me da eso que acaba de caer un cuento en el... Menos 35,98. Menos 35,98. Miren que estos son watts. Como lo hicimos por el método de los signos, ustedes mirarían esto. Dice, negativo, esta fuente genera. Genera, ¿por qué? Porque me dio negativo. Yo borré, pero para que les quede que cuando hicimos la operación en color verde, esto me daba negativo. Estoy hablando aquí, jóvenes, estoy hablando del caso anterior. Cuando hice la operación en color verde me da negativo y uno podría pensar, voy a colocarlo aquí en color verde, uno podría pensar que como me dio negativo genera, ¿me hago entender? Pero esto es lo que nos quedó mal. ¿Por qué nos quedó mal? Porque en este cálculo no tomamos en cuenta el signo menos de por donde entra la corriente. Y al tener en cuenta el signo menos con el signo menos del coseno, esto se nos convierte en un positivo y entonces con esto consume, que es la correcta. Esto es como para que les quede claro el caso de una fuente y el caso de otra fuente. Jóvenes, ¿me entendieron eso? No sé cuál método les guste más, no sé cuál forma. El compañero nos planteó otra alternativa que también puede funcionar. Mírenlo, hagan varios ejercicios a ver si así les funciona. Lo que les digo por ahora y para acabar y para resumir, en la fuente, una es mirar si la I que supuso o el más menos, porque a veces uno supone es un voltaje. Mirar si lo que supuso en verdad va así o hay que cambiarlo. Y cuando ya sabes cuál es el correcto, ahí sí mira si la I va de más a menos o menos más para dar el apellido. Esa es una manera. La otra es hacer B por I cos como le dé.
con los ángulos que le dé y eso, o sea, simplemente miran la separación entre B y le sacan el coseno a esos. Pero no se les olvide que esa formulita lleva un signo de más, o sea, lleva un tercer signo, que es por donde entra la corriente que están trabajando. Y cuando lo trabajen así, ahí sí van y miran el signo de la respuesta. Si la respuesta es positivo, consume, y si la respuesta es negativo, genera. Por favor, abran el micrófono, ¿me entienden? Señor, ¿Quién no me entiende? Qué pena, díganme, pregúntenme. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Bueno, muchachos, entonces dejo de grabar para finalizar.